Vihino Amadonai Elohenu Alenu Mahaseya Denu Konen Alenu Masio Denu Koneneo. Vamos a leer sobre Daniel. Vamos a explicar algo sobre el libro de Daniel, muy interesante. Está escrito en arameo y es como llaman sobre toda lectura sobre el Apocalipsis, así lo llaman. Es todo profecía. Ahora, dice aquí, ¿lo que se trata todo esto? Que vendrá el día supremo que se llama el juicio de Dios, en el que serán castigados los malvados, exterminados para siempre los que no lograron hacer teshuvá, los que nos corrigieron durante estas épocas y quedaron pendientes. Y vendrá un mundo renovado, en el cual reinarán la justicia y la fe en Dios. Ahora, para los profetas la creencia en el juicio supremo sirve como reproche para prevenir al pueblo extraviado, para conseguir su teshuva, su retorno al buen comportamiento. Y para los que están hablando todo el tiempo del Apocalipsis, es un medio para consolar a los sufrientes y es un aliciente para que se perseveren en la piedad y en la fe en Dios, los que están por el camino correcto. Hay algo que existe una diferencia entre el profeta y la persona que habla sobre el Apocalipsis. El profeta se concentra principalmente en el presente y aun cuando se refiere al futuro es para relacionarlo con el momento actual. El que habla del Apocalipsis, guerra de Gog Magog, etc. Por el contrario, tienen visto únicamente el futuro lejano, que no está unido al presente. O lo relaciona con el presente, pero está siempre hablando del futuro. El profeta quiere mejorar el desarrollo de los sucesos en el mundo y el destino de la persona en general, que depende de las buenas o las malas acciones de la gente. Hagan teshuvá. Pero aquel que mira más allá el último día, el último juicio, está viendo los acontecimientos universales. Y él observa que se suceden de acuerdo a una predestinación suprema. Y es así que el destino de la gente piadosa es el sufrir, mientras que el de los perversos es prosperar hasta que llegue el tan anhelado día de la justicia suprema, en que los malos serán exterminados y los buenos recompensados. ¿Qué quieren hacer aquí? Consolidar la fe en Dios, que siempre estaba tambaleante a raíz de las persecuciones sin fin que se abatían sobre el pueblo de Israel. Pasaban generaciones y las predicciones reconfortantes de los profetas no se cumplían. Venía un imperio, venía otro imperio y todos caían como lo habían anunciado los profetas. Pero Israel seguía sufriendo igual. Y la gente aún creyente se preguntaba con desesperación, ¿cuándo llegarán las maravillas, los milagros que están predichos? Pues a esta pregunta contesta siempre el que habla sobre el Apocalipsis, el que habla sobre la redención, sobre la guerra final, etcétera. Dice, los triunfos de los pueblos que dominaron el mundo y que esclavizaron a Israel, todo eso estaba escrito de antemano.
Pero ese estado de cosas no se prolongará ya por mucho tiempo. Se aproxima el fin anunciado, se aproxima la venida del Mashiach, bien inevitablemente. Él que habla de esto oculta su personalidad bajo el velo de un personaje célebre del pasado. Quiere decir, le ponen el nombre de Daniel. Dani me va a juzgar a mí, el Dios de la misericordia. Daniel o Daniel, como se dice mejor, era una figura legendaria. El profeta Ezequiel lo menciona como un hombre sabio y piadoso. Y el libro se llama Daniel. Está escrita, como dijimos, en arameo y una parte en hebreo. Los capítulos en arameo habla de Daniel y sus tres compañeros, Hananiah, Mishael y Azariah, que estaban cautivos, fueron tomados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Pasaron por muchos problemas. Jamás renunciaron a sus principios de la Torá y a las alajot. El autor lo describe con lujo de los milagros que hizo Dios con ellos, cuando se negaron a inclinarse delante de la imagen levantada por Nabucodonosor y cómo se salvaron milagrosamente del horno en el cual fueron introducidos. Otro episodio relata que Daniel fue arrojado a un foso de leones por mantener su tradición y también fue salvado por un milagro. Estos héroes debían servir de ejemplo a los de su generación que afrontaban toda suerte de peligros por no querer dejar abandonar la religión de sus padres. Ahora, aquí se habla de la época de la leyenda del rey Nabucodonosor, Nabucodonosor, que convirtió en un animal por haber pretendido que se lo adorara como un dios. ¿Ok? Entonces, por haber pretendido eso. Ahora, ¿qué pasa? Aquí se quiere demostrar en este libro que Dios obrará un milagro y se vengará de los profanadores de su santuario del Bet HaMikdash. Ahora, en los últimos capítulos se habla de la situación creada por Antíochus, que ya había sido prevista por el profeta Daniel en forma apocalíptica. Lo de Purim. En una de sus visiones nos presenta los imperios de Babilonia, de Persia, de Media y de Grecia como cuatro bestias. Nos da datos sobre las guerras que se hacían entre los estados septentrionales y meridionales. Estamos hablando aquí de dinastías Seleucida y Ptolomea. Y sobre las guerras cruentas de Antíochus, el protagonista de Hanukkah, que se había propuesto terminar con el pueblo de Israel, persiguiéndolo con toda suerte de torturas, contaminando su santuario Hanukkah, dirigiendo allí abominaciones en el templo de Israel. Este Antíochus se llama Antíoco Epifano, también en el capítulo 11 del libro de Daniel. Se dice que era contemporáneo del despótico
Nabucodonosor. Propuso infundir ánimo en el corazón de los mártires, que su fe en Dios no desmayara, para que se mantuvieran firmes como Daniel y sus tres compañeros, diciendo siempre que cuál era el consuelo, tranquilos, que se aproxima el fin de las maravillas y se creará el reino de los cielos, en que imperará, dominará ahí la justicia y la paz en la época mesiánica. Baruch Hashem Beholam. Amén, amén.